En este video vamos a continuar hablando sobre el modelo de aceleración constante y las ecuaciones cinemáticas que podemos deducir cuando consideramos que una partícula se mueve con una aceleración constante. ¿Qué significa que yo tenga aceleración constante? Entonces vamos a repasar un resultado de lo que habíamos visto en una entrega anterior. En estas dos series de gráficas estamos viendo dos casos generales. Y estos dos casos generales ambos cumplen la condición de que la aceleración es constante en los dos. Ahora, en el primer caso, como pueden ver, la aceleración es igual a cero. Significa igual que la aceleración es constante porque siempre es igual a cero. Y en el segundo caso vemos que la aceleración es un número distinto de cero. Este primer caso es interesante por la forma que tienen las curvas que vamos a obtener, tanto el desplazamiento, la posición, como la velocidad, como la aceleración. En este primer caso estamos hablando de movimiento uniforme. Entonces acá hablamos de movimiento uniforme. Significa que una partícula que se está moviendo de esta forma en el tiempo siempre va a ir avanzando, recorriendo para intervalos de espacio iguales en el mismo tiempo y recorriendo esos intervalos. Por esas razones que la velocidad es constante acá y por esas razones que la velocidad no va a ir aumentando durante cada segundo, sino que la aceleración va a ser igual a cero, ¿correcto? Entonces en este caso vemos que el modelo es bastante simple, pues la forma como se representan las curvas. Eso se va a llamar movimiento uniforme rectilíneo. A veces lo van a encontrar abreviado con la sigla de MUR, movimiento uniforme rectilíneo. En el caso inferior vemos un caso más general, en el que la aceleración no es igual a cero, pero igual sigue siendo constante, por lo tanto es una recta que pueden ver acá, que puede estar por encima del eje, por encima del valor positivo o debajo, y en ese caso pues era una aceleración negativa. Esa aceleración, al tener un valor distinto de cero, entonces, como recuerden que la interpretación en términos de velocidad promedio y aceleración promedio tiene que ver geométricamente con la pendiente que va a tener en la curva de la gráfica de velocidad o la gráfica de posición asociada al movimiento de esa partícula. Entonces, si yo tengo una aceleración constante, como en este caso, es porque la pendiente en la curva de velocidad versus tiempo es constante, como pueden ver acá, siempre va a tener la misma pendiente. Y en el caso del desplazamiento vamos a tener que es la pendiente para cada punto va a ir aumentando para este punto con respecto al punto siguiente, con respecto al punto siguiente, con respecto al siguiente punto, va a ir aumentando de manera progresiva uniforme. Entonces vamos a hablar de que aquí hay un movimiento uniforme, pero es uniformemente variado. Entonces este tipo de movimiento se va a llamar movimiento uniformemente variado. O acelerado, también se puede decir así, y se va a conocer como movimiento uniformemente variado o movimiento uniformemente acelerado, rectilíneo, obviamente. Eso es lo que habíamos en lo que habíamos terminado en el video anterior, diciendo que íbamos a escribir unas ecuaciones cinemáticas que nos permitían describir el caso particular cuando la partícula tenía aceleración cero. ¿Qué le agregamos a eso? Que podemos tener dos casos generales para la aceleración constante, es que puede ser aceleración cero o que puede ser una aceleración distinta de cero, ya sea positiva o negativa, que sean representadas por las curvas como las estoy mostrando en este momento. Vamos a ver ahora, a repasar de dónde es que obtuvimos esas ecuaciones cinemáticas. Y la idea es que nosotros podemos describir ese movimiento usando unas pocas ecuaciones cinemáticas. Y digamos, aparte de esto, a pesar de que son simples, pues el modelo es sencillo, nos permite escribir un rango muy amplio de fenómenos que se pueden ajustar a ese caso de aceleración constante. La aproximación que nosotros tuvimos
para derivar esas ecuaciones fue tomar como punto de partida la velocidad promedio y la aceleración promedio, con las definiciones que vimos anteriormente. Nosotros ya habíamos definido la velocidad promedio y habíamos definido la aceleración promedio. Entonces, a partir de la aceleración promedio y la velocidad promedio, vamos deduciendo cuáles son esas ecuaciones cinemáticas. Entonces, ¿cuál va a ser la primera ecuación básica que nosotros vamos a formular? Eventualmente van a salir ecuaciones auxiliares, pero realmente en el camino únicamente vamos a deducir 2 o 3 ecuaciones principales y otras 3 adicionales. Entonces, primera ecuación básica. Esta primera ecuación básica será la siguiente, que ya la había anunciado en un video anterior. La velocidad final que va a tener una partícula va a ser igual, obviamente estoy hablando de una sola dirección, correcto, estoy hablando pues de la velocidad en el eje X o en el eje Y cuando hablamos de caída libre, va a ser igual la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. A esta ecuación le voy a poner el número 1 para poderla distinguir y poderla llamar más adelante de una manera mucho más simple. Esta ecuación la obtuvimos de la expresión de la aceleración promedio, cuando la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea, es decir, la gráfica en la curva que obtenemos para velocidad versus tiempo es constante, ya sea cero o sea diferente de cero. ¿Cómo así? Si yo considero el siguiente caso, ¿cierto? Aquí tengo el eje del tiempo, aquí tengo la velocidad que depende del tiempo, y tenemos que la velocidad es constante, o bueno, la velocidad cambia uniformemente, digamos que tenemos una curva de este estilo. Entonces la aceleración que nosotros vamos a obtener para un movimiento con una velocidad de este tipo será constante. ¿Listo? Va a ser un valor que lo represento como una línea recta que es paralelo al eje, donde ese valor corresponde a la pendiente en la gráfica de la velocidad contra el tiempo. Listo. Entonces, cuando yo voy a calcular la aceleración instantánea en este punto, o voy a calcular la aceleración promedio, resulta que va a ser la misma cosa. Yo voy a calcular la aceleración, la calculo de la pendiente de la gráfica de velocidad. Cuando yo tomo este punto en particular, digamos, me interesa decir cuál es la aceleración promedio en ese punto. Entonces recuerden que lo que yo hago es que geométricamente tomo un intervalo. Ese intervalo va a tener pues voy a analizar un intervalo de tiempo con un intervalo de velocidad. Cuando yo hago muy pequeño, cuando tomo el límite en el que el intervalo de tiempo es lo suficientemente pequeño, entonces ya puedo decir que estoy hablando de la recta tangente a ese punto. Pero como la recta, digamos por la forma de la curva, la definición de velocidad promedio, la definición de aceleración promedio y la definición de aceleración instantánea pues van a ser iguales. Entonces, por esa razón, yo puedo decir perfectamente la aceleración va a ser igual a la expresión de aceleración promedio que nosotros habíamos definido previamente como velocidad menos velocidad inicial dividido entre tiempo menos 0. Recuerden que la expresión para aceleración promedio, vamos a ponerla acá, la aceleración promedio está definida como velocidad 2 menos velocidad 1 dividido instante tiempo 2 menos instante tiempo 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo con respecto a la expresión de inferior? La velocidad 2 va a ser la velocidad final, cualquier velocidad final. La velocidad 1 va a ser una velocidad inicial, pues al inicio del experimento que yo estoy analizando con esa partícula. El tiempo 2 va a ser un tiempo al final, y el tiempo inicial vamos a asumir que sea arbitrariamente 0, el instante inicial. Entonces, de esa razón, de este modo, cuando nosotros organizamos los términos, vamos a obtener precisamente esta misma expresión, esta expresión de acá. Cuando ustedes hacen van a obtener esta misma expresión. ¿Listo? De ahí es donde se obtiene esta primera expresión. Ahora vamos para la segunda ecuación básica. Vamos a agregarle páginas a esto.
Listo. Entonces vamos a escribir la segunda ecuación básica. Te recuerden, la primera ecuación básica es esa: la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda ecuación básica la vamos a deducir de esta manera. Digamos que mi enfoque es desde el punto de vista de las derivadas, no de las integrales. Al final les muestro cómo se puede obtener la misma expresión a partir de la noción de integración. Para deducir esta expresión, nosotros primero vamos a encontrar una expresión que relaciona la posición y la velocidad promedio. ¿Cuál fue esa expresión que nosotros enunciamos? Entonces, esta no es la segunda ecuación básica propiamente, es una expresión auxiliar, una ecuación que nos ayuda a construir esa forma final. Nosotros encontramos que la posición la puedo expresar en términos de la posición inicial más la velocidad promedio por el tiempo. Recuerden que estas ecuaciones son únicas y exclusivamente válidas cuando considero una partícula o el modelo de aceleración constante, ya sea cero o diferente de cero. ¿Esta expresión de dónde salió? Esta expresión salió de cuando yo tomo la velocidad promedio. Recuerden que la definición de velocidad promedio consiste en velocidad. La velocidad promedio está definida en términos de posición final menos posición inicial, que llamamos como x2 menos x1, dividido el intervalo de tiempo en el que ocurre, t2 menos t1. En general, yo voy a decir que x2 voy a llamarlo como cualquier x final, x1 cualquier x inicial. Entonces voy describiendo esto así: velocidad promedio va a ser igual a x final, x2 va a ser cualquier posición al final que yo voy a analizar, x1 va a ser una posición inicial en particular, que va a ocurrir en un intervalo de tiempo t, cualquier intervalo, pues cualquier tiempo t, que tiene que ver, pues que está que coincide con la posición que yo quiero analizar final con x, menos 0, porque voy a decir que voy a empezar a medir desde un tiempo 0, t1 va a ser igual a 0. Cuando yo realizo el conjunto de operaciones con pues arreglo la expresión, voy a llegar a la misma forma que he enunciado acá, y de ahí he derivado esta segunda expresión. Esta segunda expresión voy a ponerle el número de 2, ecuación número 2. Listo. Esa no va a ser una ecuación básica, pero me va a permitir construir la ecuación básica. Ahora vamos a escribir una expresión que va a relacionar la velocidad promedio y la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, si nosotros nos vamos a recuperar vamos a hacer una gráfica acá. En el caso más simple, en el que yo tengo en esta gráfica de velocidad versus tiempo, si yo digo que esta es si yo defino aquí el instante de tiempo t igual a 0 y aquí defino un instante de tiempo t, en ese intervalo yo puedo decir que la velocidad promedio es como cuando uno toma un promedio, la suma de la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2. Listo. ¿Qué significa eso? Esta de acá será nuestra velocidad final, nuestra velocidad inicial va a ser igual a 0, entonces la velocidad promedio va a ser algo que está entre las dos. Eso matemáticamente, ¿cómo lo podemos escribir? Podemos decir que la velocidad promedio sobre cualquier intervalo de tiempo entre t igual a 0 y entre un intervalo de tiempo t es la velocidad promedio al comienzo del intervalo y al final del intervalo. Entonces esto lo escribimos como velocidad promedio es igual a un medio de la velocidad final más la velocidad inicial. Listo. Ahora yo ya sé esta velocidad promedio la voy a expresar como un medio de la velocidad más un medio de la velocidad inicial. Lo único que hice fue distribuir el factor un medio entre los términos que están contenidos en el paréntesis. Pero yo ya sé
que este valor de b, esta b que tenemos acá, es precisamente de la ecuación, ¿sí?, que habíamos deducido al principio, que es nuestra primera ecuación básica. Sabemos que esta misma expresión corresponde con la velocidad. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es reemplazar ese valor. De este modo vamos a reescribir la ecuación como en lugar de b voy a escribir b0 más la aceleración por el tiempo más 1/2 de b sub 0. Y al final, entonces si reparto este 1/2 acá, reparto este 1/2 acá, entonces me va a quedar 1/2 b sub 0 más 1/2 b sub 0, b sub 0 más 1/2 de aceleración por tiempo. Listo. Y a la izquierda tenemos la velocidad promedio. Ahora, como nosotros ya sabemos que la velocidad promedio ya la habíamos definido de esta manera en esta expresión. Listo, vean acá la forma como nosotros habíamos definido la velocidad promedio, entonces vamos a igualar con esa expresión. Entonces vamos a decir ya sabemos que por definición la velocidad promedio que nosotros trabajamos es x menos x0 sobre t. Entonces ese mismo término lo escribiré a la izquierda. Listo, a la derecha escribiré lo que encontré que era esto. Y esto lo voy a igualar. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar el término a la izquierda. Cuando yo paso a multiplicar esta t acá, cuando paso a multiplicar esta t acá, entonces va a aparecer la forma cuadrática de la posición expresada en términos de la velocidad y el tiempo. Entonces esto será x menos x0 igual a b sub 0 por t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta, que aquí voy a ponerle como ecuación 3, será nuestra segunda ecuación básica. Entonces en el camino pues obtuvimos una ecuación intermedia que era la que usaron en el laboratorio en el análisis de datos experimentales para describir cuando una partícula tiene velocidad constante, cuál es la posición de esa, cómo es la forma de la gráfica de posición versus tiempo. Pero realmente una expresión más general es esta expresión número 3. Entonces voy a marcarlas en color para que quede suficientemente claro. Esta expresión va a ser nuestra primera ecuación básica. Esta expresión que aparece aquí abajo va a ser nuestra segunda ecuación básica. Correcto. Ahora, esas dos ecuaciones nos permiten resolver cualquier problema que involucre aceleración constante. Agreguemos otra página acá. Con esas dos ecuaciones puedo resolver cualquier problema que involucre aceleración constante. Entonces vamos a copiarlas acá. Y a partir de ellas se pueden derivar otras ecuaciones que pueden ser útiles, digamos, tenerlas a la mano para poder. Estas dos serán nuestras dos ecuaciones fundamentales. Listo. Pero a partir de estas se pueden deducir pues otras expresiones. Vamos a pensar lo siguiente: ¿cuántas cantidades pueden estar involucradas en un problema con aceleración constante? Entonces, ¿qué cantidades están involucradas? ¿Qué cantidades físicas? Mejor dicho, ¿qué me pueden preguntar en un problema de cinemática en una dimensión? Me pueden preguntar por la posición final, la posición inicial, ¿cierto? Me pueden preguntar por la velocidad, me pueden preguntar por el tiempo, me pueden preguntar por la aceleración, me pueden preguntar por la velocidad inicial. ¿Qué pasa en los problemas? Cuando usted le dan un ejercicio, normalmente una de esas cantidades no está involucrada directamente en el problema, ya sea porque usted se la den o porque es una incógnita. Entonces usted la quita, listo. Por ejemplo, la velocidad inicial me la están dando, entonces no me preocupa la velocidad inicial, me quedan esas otras cuatro cosas pendientes. Y necesitamos, digamos,
de esas 4 que yo tengo allí, me están pidiendo una. Entonces tengo 3 cantidades que debo operar con ellas. Entonces al menos, digamos, por ejemplo, supongamos que este sea una incógnita. Entonces al final yo voy a quedar con 3 cantidades que son las que no conozco. Pues este es un ejemplo en particular, pero yo podría, por ejemplo, conocer la aceleración, tener ecuaciones en términos de la posición, la velocidad del tiempo y la velocidad inicial, y que alguna de ellas yo también la conozco. Entonces va a tener siempre al final tres cantidades físicas que yo no conozco y que necesito pues poder encontrar o operar matemáticamente con ellas. Entonces, ¿qué cantidades, por ejemplo, en estas ecuaciones en particular que yo estoy mostrando acá, en esta ecuación y en esta ocasión, cuáles cantidades están involucrando ahí, o cuáles mejor están omitiendo, cuáles cantidades no aparecen? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta primera expresión, ¿qué cantidad es la que falta? X menos x sub 0. Esta cantidad aquí se omite. Entonces voy a escribir aquí a la izquierda. Se omite ese factor. Listo. O sea que yo podría, si necesito conocer x menos x sub 0, pues tratar de operar con esas. En este caso, por ejemplo, acá se omite la velocidad final. Vean que aquí en ninguna de estas expresiones aparece la velocidad final. Aparece x sub 0, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo, pero no aparece la velocidad final. Listo. Eso me evita tener que lidiar con la velocidad final. De esa misma forma, yo puedo tener estas 2 ecuaciones y a partir de esas 2 ecuaciones reescribirlas para poder quitar en cada una cantidad. Entonces aquí vamos a ponerle a esto ecuaciones fundamentales. Esas otras ecuaciones serán ecuaciones fundamentales. ¿Cuáles serán esas ecuaciones fundamentales? Serán, aparte de estas 2, entonces podemos encontrar las siguientes expresiones. Podemos deducir, pues yo no lo voy a hacer, solamente se las voy a enunciar. B cuadrado es igual a velocidad inicial cuadrado más 2 veces la aceleración por x menos x sub 0. En esta expresión, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no están mencionando? El tiempo. En ninguna parte aparece el tiempo. Veremos otra que es x menos x sub 0 es igual a, miren que en este caso, un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Sí, esta expresión se parece mucho a la expresión fundamental de acá, pero está escrita en términos de la velocidad. Entonces aquí lo que hace falta es la aceleración. Vean que aquí en ninguna parte aparece escrita la cantidad de aceleración. Y por último tenemos la expresión x menos x sub 0 es igual a velocidad final por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa expresión es muy similar también a la segunda, salvo que está en términos, o le hace falta pues la velocidad final, la velocidad inicial. Eso es, listo. Entonces, en esencia, cuando nos enfrentemos a una situación en donde nos plantea un ejercicio con movimiento en una dirección bajo el modelo de aceleración constante, vamos a usar alguna de estas ecuaciones para poder deducir la información que nos hace falta para resolver esa situación física. Listo. Entonces, recuerden, por favor, deberían tener como estas ecuaciones para usarlas y eventualmente aplicarlas cuando tengan que resolver un problema de este tipo. ¿Qué vamos a ver a continuación? Este es como el modelo matemático. Ahora yo puedo visualizar gráficamente la relación entre la desplazamiento, la velocidad y la aceleración en términos del área bajo la curva. Es decir,
como el análisis del movimiento es de la integración gráfica, sin necesidad pues de entrar en detalles en el concepto de integral, que seguramente pues será objeto de estudio de otro curso. Vamos a poner, por ejemplo, la gráfica más simple. Pues hubo una gráfica sencilla en donde estoy mostrando el tiempo en este eje, estoy mostrando la velocidad acá y asumo que la velocidad es constante, entonces se va a representar como una línea recta que es paralela pues al eje del tiempo. Si yo quiero saber cuál es el desplazamiento para cierto intervalo en particular, entonces nosotros habíamos definido anteriormente que el desplazamiento delta x, no, habíamos definido que la velocidad la escribíamos en términos del desplazamiento que había tenido lugar en un intervalo de tiempo delta t. Listo. Por lo tanto, si un objeto se mueve con velocidad constante, entonces el desplazamiento delta x durante el tiempo delta t, yo lo puedo escribir también como delta x es igual a delta b, perdón, por delta t, ¿cierto? Por b, aquí me equivoqué. Este es b, velocidad promedio. Listo. Cuando yo lo trato de visualizar gráficamente, entonces yo voy a tratar de interpretar estos términos de acá, b por delta t. ¿Qué es b por delta t? Entonces yo voy a decir delta t, lo ubico en el eje del tiempo, como una porción de tiempo acá. Digamos que esto se va a llamar delta t. Entonces voy a delimitar esta porción que está contenida entre estas dos líneas de segmentos, va a ser el inicio del delta t. T inicial, t final menos t inicial. Listo. ¿Qué va a hacer la velocidad? Entonces la velocidad va a ser precisamente la altura de este rectángulo. ¿Sí? Esta va a ser la velocidad. Es como si yo tuviera un rectángulo y para yo saber el área de ese rectángulo yo digo el lado de abajo mide delta t, este lado mide v. Entonces al final la velocidad, el desplazamiento, perdón, va a ser el área, pues de acuerdo a esa interpretación, que está ocupada debajo de la curva cuando yo estoy graficando la velocidad con respecto al tiempo. Cuando tengo una velocidad que es negativa, voy a tener, y es constante la velocidad, entonces voy a tener una línea recta que es paralela al eje del tiempo por debajo del cero. Por lo tanto, la altura del rectángulo será menos b. Cuando hago la multiplicación menos b por delta t, voy a obtener que el desplazamiento pues será negativo, como es lógico que vaya a ocurrir. Ese es un caso muy particular, entonces ustedes me dirán, bueno, pero si yo no tengo una curva tan elegante como esa, ¿qué pasa? Si la velocidad varía con el tiempo, como en esta figura, digamos, vamos a poner, si no es constante, si la velocidad varía con el tiempo, entonces si yo tengo el caso como una curva que no es lo que yo puedo hacer es comenzar a tratar de dibujar rectángulos en cada una de estas contenida por una serie de rectángulos que se van apilando uno con respecto al otro y así sucesivamente. Listo. Aquí voy a tener que esa serie de rectángulos o serie de intervalos van a tener una longitud en el eje del tiempo, delta t, y cada uno de ellos va a tener una altura v, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para calcular cuál es el área
que hay debajo de esa curva. Ya vimos que el área de la curva, en el caso particular de la gráfica de velocidad versus tiempo, da como resultado el desplazamiento. Entonces cuando yo calcule el área de esta curva en particular, voy a obtener el desplazamiento, pues en este caso la velocidad varía con el tiempo. Entonces lo que yo hago es calcular el área para cada segmento pequeñito. Entonces yo calculo el área para este pedacito, a continuación calculo el área para este pedacito, a continuación calculo el área para este pedacito de acá, a continuación lo hago para este de acá, y así sucesivamente. Si yo comienzo a disminuir el tamaño del intervalo, empiezo a hacer el delta t mucho más pequeño, y yo comienzo a sumar las áreas de esos rectángulos, voy a empezar a obtener el área total debajo de la curva, y las áreas encima, o sea, estos segmentos que hay acá, que estoy marcando en verde, estos pedacitos que estoy marcando acá, en la medida que yo vaya haciendo mucho más pequeños los intervalos delta t, esas áreas se van a hacer muy pequeños y van a ser despreciables. Entonces en el límite en el que yo hago muy pequeño el intervalo delta t, voy a obtener un valor muy, digamos, acertado del área debajo de la curva. En general, el resultado es el siguiente, que el desplazamiento, o sea, el cambio en x, es igual al área debajo de la curva de b versus t. Entonces vamos a decir desplazamiento es igual al área bajo la curva de la velocidad versus el tiempo. Matemáticamente, ¿cómo se escribe eso? Matemáticamente lo escribimos en términos de integrales, que es la operación que nos permite calcular áreas. x1 menos x0 es el área o la integral desde un instante de tiempo cero hasta un instante de tiempo inicial hasta un instante de tiempo final de la gráfica de velocidad contra el tiempo. Listo. Este lado derecho de esta expresión matemática lo que me indica es haga la suma de las áreas que están debajo de la curva que usted quiere, haciendo que los intervalos, por eso no se escribe como delta mayúscula sino como dt, como diferencial, son demasiado pequeños. Y eso nos va a dar, si analizamos la gráfica velocidad versus tiempo, nos va a dar el desplazamiento. Es decir, el desplazamiento es igual a la integral definida con respecto al tiempo de la velocidad. Esa afirmación es posible cuando vean cálculo integral por lo que llama el teorema fundamental del cálculo, debido a que la velocidad es la derivada temporal de la posición. Es decir, b es igual a dx de t. Esa relación también podemos obtenerla, pues también podemos hacer una analogía, no solamente para el desplazamiento, también podemos hacer una analogía con respecto a la gráfica de aceleración. Entonces, cuando nosotros analizamos la gráfica de aceleración versus tiempo, el área bajo la curva de la aceleración versus el tiempo será precisamente la velocidad. Entonces yo me pueden dar una gráfica de aceleración versus tiempo y yo de esa gráfica puedo deducir la velocidad a partir de calcular el área del debajo de la curva de la aceleración. Y si me dan la curva de la velocidad, pues, o la gráfica de velocidad versus tiempo, yo puedo calcular el desplazamiento a partir de el área debajo de la curva de velocidad. Y me puedo devolver también, o sea, es en dos sentidos. Si yo saco la derivada de la curva de posición, obtengo la velocidad. Si saco la derivada de la velocidad, obtengo la aceleración. Entonces, ¿cómo describimos eso? Ese enunciado, decimos lo siguiente. En este diagrama podemos sintetizar esto como la posición con respecto a la velocidad, o la velocidad con respecto a la posición será la pendiente
de la curva o la derivada. Listo. A su vez, la aceleración con respecto a la velocidad será la pendiente de esa curva en un punto o la derivada. Pero yo también me puedo devolver. La posibilidad de devolverme es precisamente por el teorema fundamental del cálculo y el hecho de que tanto la aceleración como la velocidad están, pues tanto la posición como la velocidad son derivadas temporales de la aceleración y la velocidad. Yo me puedo devolver conociendo la curva de aceleración versus tiempo, entonces puedo conocer la velocidad si yo hago la integración. Esto lo puedo conocer como el área bajo la curva, eso es lo que llamo una integral. Y si yo tengo la curva de velocidad versus tiempo, puedo conocer la posición calculando el área bajo la curva de velocidad o aplicando una integral. Listo. Un ejemplo de esto se los voy a mostrar un poco más adelante. Ahora, ya que estamos hablando de integrales, entonces vamos a tocar cómo es que se pueden deducir las ecuaciones fundamentales que enuncié al principio para el caso de aceleración constante a partir de la integración, pues, o haciendo integrales. Entonces, si yo quiero encontrar entonces aquí digo aplicando integrales. Si yo quiero deducir la ecuación, la primera ecuación fundamental, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, entonces yo lo que voy a hacer es considerar la definición de la aceleración instantánea como el cambio de la velocidad en el tiempo, pues en el límite en el que el intervalo es muy pequeño y se vuelve una derivada, y voy a reescribir la expresión como dB es igual a A por t. Simplemente pasé a multiplicar el dt al lado izquierdo y vamos a tomar la integral indefinida o la antiderivada a ambos lados, es decir, voy a aplicar esta función y aquí también voy a aplicar la misma función. Como la aceleración es una constante, entonces yo la puedo tomar por fuera de esta suma y esto me va a quedar a por dt. Listo. Y la integral, pues digamos, de acuerdo a la regla de cálculo, cuando yo tomo la integral o la suma de un diferencial, eso me devuelve la variable y este me devuelve la variable acá. Listo, entonces aquí tengo la velocidad más el tiempo. Pero eso es una familia de curvas. Para yo caracterizarla, debo definir cuál es el valor de esa constante c, porque realmente lo que yo obtengo acá es una familia de curvas. Esa constante integración que siempre resulta de estas operaciones, yo la puedo deducir si t es igual a 0. Entonces voy a hacer t igual a 0 en esta ecuación y b es igual a b sub 0. Cuando el tiempo sea igual a 0, o sea, al principio de mi experimento, al inicio la velocidad va a ser la velocidad inicial. Entonces yo sustituyo estos valores y entonces en lugar de poner b pongo b sub 0, en lugar de poner el tiempo pongo 0 y aquí me va a quedar la constante c a la izquierda, de donde yo deduzco que la c va a ser igual a b sub 0. Listo. Sabiendo ya que la constante de integración es b sub 0, entonces si la constante de integración es b sub 0, mi expresión va a quedar reducida al final a b velocidad es igual a aceleración por tiempo más, en lugar de escribir la constante de integración, voy a escribir b sub 0, que eso fue lo que acabo de deducir. Esta c que tengo acá, esta misma c que tengo acá, yo ya sé que lo voy a cambiar por b sub 0. ¿Cómo hice para hallarlo? Dije que en un instante de tiempo inicial, cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad, cualquier velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, reemplazando sus valores acá, velocidad inicial y el instante de tiempo 0, entonces obtuve el valor
y con esa razón, pues de esa forma acabo de decir la primera ecuación. Primera ecuación básica, que es igual a la que nosotros dedujimos partiendo de la velocidad promedio. Listo. Miren que aquí partimos de la definición de aceleración. Antes habíamos partido de la definición de velocidad, pues por esa relación aquí entre las curvas. De un lado yo puedo calcular derivadas y del otro lado me puedo volver calculando integrales, que es equivalente a cualquiera de las dos. Ahora vamos a encontrar la segunda ecuación básica. Esa segunda ecuación básica la habíamos enunciado como la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Esta ecuación la vamos a deducir a partir de la relación que existe entre la definición de la velocidad en términos de la velocidad instantánea. Recuerden que la velocidad instantánea la habíamos definido como dx dt, pues fue el límite cuando el intervalo de tiempo es muy pequeño, y reescribiendo esta expresión podemos poner a la izquierda el desplazamiento y a la derecha el v por dt. Listo. Ahora voy a integrar esta expresión. Entonces voy a poner una integral indefinida a la izquierda y voy a poner una integral indefinida a la derecha. Como la velocidad es una constante, porque estamos trabajando pues bajo ese modelo, entonces y aparte de eso, yo ya sé que la velocidad, habíamos hallado que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces voy a sustituir esto, y aquí a la derecha vamos a escribir, en lugar de la velocidad, voy a escribir velocidad inicial más aceleración por tiempo por el dt, y voy a repartir la suma. Ese símbolo que ven ahí es realmente como una suma en ambos factores, entonces me va a quedar de esta manera. A la izquierda sigo teniendo el diferencial de desplazamiento, a la derecha voy a tener la velocidad inicial una constante, la suma de dt. Miren que lo que tengo que hacer aquí es multiplicar este término por el dt, y lo que tengo que hacer es multiplicar este término por el dt. O sea que acá voy a decir también que esto es más la aceleración, que es una constante, por eso la voy a excluir de esta suma, con respecto a t por dt. Listo. Y cuando yo integro esto, cuando yo realizo la expresión, entonces la integral de x me va a dar precisamente x. La velocidad inicial es una constante, la integral del diferencial del tiempo me va a dar el tiempo. La integral del t por el dt va a obtener una expresión que es igual a 1/2 de a por d al cuadrado. Listo. Cuando yo necesito integrar una variable x a la n por dx, lo que hago es sumarle al exponente un 1 y bajar el exponente dividirlo entre 2. Pues eso hace parte de las reglas de cálculo. Si no ha visto eso todavía, pues no hay problema. Yo igual solamente le estoy mostrando esto para que tenga como otra visión. Seguramente si ha visto el cálculo pues lo va a entender más. Eso al final nos da una constante integración C' para distinguirle la constante integración que habíamos obtenido antes. Eso es lo que nos da una familia de curvas, y tenemos que caracterizar en particular cuál es la curva que nosotros necesitamos. Entonces, para caracterizar esta C', lo que hacemos es definir unas condiciones y esas condiciones evaluarlas en nuestra ecuación. Esas condiciones serán el tiempo t igual a 0. Para el tiempo t igual a 0, nosotros vamos a tener que la posición x va a ser la posición inicial. Listo. Cuando yo sustituyo esos valores, entonces me va a quedar x, va a poner x0. Cuando el tiempo es igual a 0, entonces en lugar de escribir t voy a escribir 0 acá. Aquí también voy a escribir 0 más c'. De donde obtengo que si este término es 0 se va, este término es 0 se va, x0 es igual a c'. Cuando yo reemplazo esto en la ecuación, o sea, me devuelvo
y reemplazo este valor acá que obtuve. Voy a, bueno, puedo pasar de una vez a restar este término acá. Y entonces miren que me va a quedar x menos x0, ¿sí? Pues a la derecha me aparecería como más x sub 0, pero a la izquierda me aparecería como x sub 0, igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. En esta expresión nosotros hemos deducido la segunda ecuación. Entonces aquí tenemos segunda ecuación básica. Miren que para obtener las dos expresiones, tanto la primera ecuación como esta segunda ecuación, lo que hicimos fue integrar la velocidad como el cambio de la gráfica de, pues interpretando esa velocidad como, interpretando el desplazamiento como el área debajo de la curva de la gráfica de velocidad, e interpretando la velocidad como el área debajo de la curva de la aceleración. Entonces de ese modo puedo obtener estas dos expresiones. ¿Cuál es la diferencia con la forma como lo hicimos al principio? Cuando nosotros deducimos estas ecuaciones, si quiere devuélvase nuevamente, lo hicimos a partir de derivadas o calculando las pendientes. Miren que hacíamos la aproximación de la aceleración es igual a la aceleración promedio y calculábamos de ahí la expresión para la pendiente de la velocidad en términos de esa forma geométrica, y lo mismo para el desplazamiento, ¿sí? Entonces son dos formas en las que nosotros podemos describir gráficamente, ya sea si vamos en esta dirección a partir de derivadas, si nos devolvemos de esta dirección a partir de integrales o a partir de sumar las áreas debajo de las curvas.